En este video vamos a ver algunas de las relaciones entre los conectivos lógicos y expresiones del lenguaje natural, del español. Eh, a nosotros lo que nos va a interesar es que, como dijimos, los argumentos se expresan en lenguaje natural. Entonces, eh, una, una tarea que tenemos que hacer eficientemente como producto del curso de lógica es, eh, acá tenemos expresiones del lenguaje natural. Y acá hay un argumento, o sea, se encuentran proposiciones expresadas. Entonces, tenemos que lograr pasar a fórmulas de, del lenguaje formal, vamos a poner, porque por ahora tenemos solamente un lenguaje formal, pero vamos a conocer otro. Y una vez que tengamos las fórmulas del lenguaje formal que se corresponden con las expresiones del lenguaje natural, que se corresponden con las expresiones que expresan proposiciones en el lenguaje natural, acá podemos hacer la evaluación argumental. Una evaluación argumental de carácter científico. Y desde el punto de vista lógico. O sea, vamos a poder decir si el argumento expresado es válido. Y bueno, después vamos a ver qué posibilidades tenemos de decir que un argumento no es válido, que es una cosa bastante más delicada. Pero este procedimiento, esto que está acá, lo podemos llamar traducción. Es una traducción al lenguaje formal. Y no hay nada en la lógica misma, que nos diga cómo hacer esa traducción. O sea, la lógica empieza acá. Cuando uno tiene el campo de la lógica, es básicamente este. ¿Sí? No hay nada en la propia lógica que nos diga cómo hacer las traducciones. De todas maneras, nosotros tenemos que estudiar estudiarlo, y lo que vamos a hacer es, vamos a ver estudiando conectivo por conectivo. Pero para todos los conectivos, lo importante es, la traducción no debe seguir palabras mecánicamente. O sea, no es que si yo encuentro la palabra no, entonces eso debe ser traducido con un negador. No es que si yo encuentro la palabra y, eso debe ser traducido con una conjunción. No es algo automático. ¿Por qué? Porque los conectivos lógicos lo que están representando son las funciones de esas expresiones, que en el lenguaje natural las pueden tener esas expresiones o las pueden tener otras. ¿Funciones? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo afectan el valor de verdad de aquello donde se encuentra. Bueno, vamos a empezar con la negación, con el conectivo, este, negador. Bueno, es muy simple, que es verdad que asociamos esto con la palabra no. Por ejemplo, si fuera llueve, si por llueve yo hubiera asignado la letra P, entonces no llueve. Una correcta traducción sería no P. Eso es muy claro. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera negar no llueve? Negar no llueve no es exactamente decir llueve. Negar no llueve
es más bien decir no, no llueve. Pero eso estilísticamente es raro. Por ejemplo, sería mejor decir no es el caso de que no llueve o de que no llueve. Y esto sería algo así. Sería la negación de la negación de P. Y bueno, acá aparecen ciertas contorsiones lingüísticas que no se arreglan simplemente con apilando no es al principio. En cada caso, como digo, hay que advertir cómo está funcionando la expresión. Está claro que no es el caso que está negando lo que viene después. Lo que viene después es no llueve y este no está negando llueve. Pero eso lo sabemos como hablantes competentes. No es simplemente eh, ver las palabras que hay y traducir. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera eh, la proposición la pantalla es blanca? Si tuviera que considerar la proposición la pantalla es blanca, ¿podría decir que la negación de la pantalla es blanca es la pantalla es negra? O sea, si representara a esta con Q, ¿esta sería no Q? Bueno, la respuesta es que no, porque siempre en una proposición, cuando se tiene un par formado por una proposición y su negación, hay una que es verdadera y la otra que es falsa, necesariamente. Y es claro que en este caso no pueden ser ambas verdaderas, no puede ser la pantalla blanca, habría que poner totalmente, ¿no? Pero digo, más allá de eso. No puede ser la pantalla totalmente blanca y la pantalla totalmente negra, eso es verdad. Pero sí es verdad que pueden ser falsas ambas. Entonces, esa no es la negación de la primera. La pantalla es negra no es la negación de la pantalla es blanca. Por otro lado, nosotros sabemos que la pantalla es negra implica la negación de la pantalla es blanca, que es la pantalla no es blanca, o no es el caso que la pantalla sea blanca. Entonces, la segunda no es la negación de la primera. Eh, Ahora vamos a ver algo acerca de las negaciones de determinadas proposiciones que esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos lógica de primer orden, pero ahora eh, está bien que lo consideremos. ¿Cuál será la negación de la proposición todos los filósofos son estudiosos? ¿Cuál será la negación de todos los filósofos son estudiosos? Por supuesto, no todos los filósofos son estudiosos, es negación, pero hay alguna manera sin utilizar la palabra todos, e incluso sin utilizar, sin encabezar con un no, eh, que podamos expresar la negación de esta proposición. Bueno, uno puede estar tentado a pensar que la negación es ningún filósofo es estudioso. Pero si razonamos como lo hicimos en el caso de la pantalla es blanca y la pantalla es negra, nos damos cuenta de que si bien no puede ser verdad que todos los filósofos son estudiosos y a la vez ningún filósofo es estudioso, esas dos no pueden ser verdad. Es verdad que pueden ser ambas falsas, ni que todos los filósofos sean estudiosos ni que ninguno lo sea. Entonces, la negación de una proposición que está cuantificada con un todos, con un universal, con un para todo, no es poner ningún lo que está afirmando esa proposición.
la negación de todos los filósofos son estudiosos se puede expresar como algunos filósofos no son estudiosos. Está claro que una de estas dos tiene que ser verdadera y la otra falsa. Dejo como para que lo piensen cómo se puede expresar la negación de algunos filósofos son estudiosos. Cosa que es bastante fácil después de haber visto esto. Vamos a ver qué pasa con otras cosas muy simples, pero que a veces se pasan por alto. Supongamos que yo digo la mesa es más ancha que la puerta. Acá lo que tengo es una proposición que incluye una relación asimétrica. ¿Cuál será la negación? Por supuesto, se puede expresar como la mesa no es más ancha que la puerta. Pero, ¿puede ser la mesa es más angosta que la puerta? Y la respuesta es no, porque podrían tener la misma anchura. Eh, lo que estoy diciendo simplemente es que en cada caso eh, hay que tener mucho cuidado de que cuando se plantea que algo es la negación de una proposición, uno tiene que asegurarse de que no pueden ser ambas verdaderas, de que no pueden ser ambas falsas. Tiene que ser una verdadera y la otra falsa. Y otro tipo de proposiciones que nos puede interesar la negación, por ejemplo, Juan cree que Dios existe. ¿Qué puede ser la negación de Juan cree que Dios existe? Uno podría pensar que la negación es Juan cree que Dios no existe. Pero la segunda no es la negación de la primera, porque de nuevo podrían ser ambas falsas a la vez. O sea, Juan podría no creer que Dios existe y no creer tampoco que Dios no existe. No tener una creencia eh, al respecto. Y bueno, hay otras formas de modalizar proposiciones con necesidad y posibilidad que también hay que, hay que tener cuidado. Eh, por ejemplo, eh, la negación de es necesario que 2 más 2 igual 4. La negación de esto se puede expresar, por supuesto que como no es necesario que 2 más 2 igual 4, pero también como no es posible que 2 más 2 sea distinto de 4. Si no es posible que 2 más 2 sea distinto de 4, entonces es necesario que 2 más 2 sea 4. Son simplemente ejemplos para ver eh, el cuidado que hay que tener y lo que hay que advertir cuando uno quiere decir que una proposición es la negación de otra. O advertir que lo es. Porque de repente uno ve, es necesario que 2 más 2 igual 4 y lo representa como P y después no es posible que 2 más 2 sea distinto de 4. En realidad eso es no P, pero lo pone como Q. No se da cuenta de la relación que hay entre las dos, que una es la negación de la otra. Bueno, vamos a ver qué pasa
con la conjunción. La conjunción la asociamos con la palabra y, que es típicamente la conjunción en español. Pero hay que tener cuidado. Muchas veces la palabra y aparece este, y no está representando una conjunción. Por ejemplo, Juan y María se aman. Este y que está acá no está representando un conjuntor, no lo podemos representar como un conjuntor. Ese y lo que está haciendo es gramaticalmente formando un sujeto que es Juan y María. Pero no está así, poniendo en conjunción dos proposiciones. ¿Cuáles serían las proposiciones? Juan no es una proposición, María se aman no es una proposición. Juan se ama, María se ama. No hay un análisis posible de esto en dos proposiciones en conjunción que se corresponda con este i. Entonces, no todas las veces que veamos un i vamos a estar frente a unas conjunciones. Uno de los cuidados que tenemos que tener, no cualquier i es eh, si, si yo digo este, podemos continuar sumando y así sucesivamente. Eh, Así sucesivamente no es una proposición, entonces tampoco ese i está formando eh, una conjunción lógica. Ahora, eh, a veces tengo que considerar una conjunción lógica cuando no aparece la palabra i. Por ejemplo, eh, no me acuerdo exactamente cómo empieza, pero Platero y yo empieza con una frase muy parecida a esta. Platero es pequeño, peludo, suave. O algo así. Bueno, esto es una conjunción. No aparece ningún i, pero acá se está, lo que lógicamente se está diciendo es Platero es pequeño y Platero es peludo y Platero es suave. Entonces no aparece el i, pero la conjunción sí está. O sea, tendríamos que, si fuéramos a representar esto, sería algo así. Eh, Platero es pequeño, pequeño P. Platero es peludo, Q. Platero es suave, R. Esto sería algo así. P, I, Q, I, R. Los paréntesis desde el punto de vista semántico acá no importa cómo los pongamos. Otra expresión eh, que normalmente, creo que siempre, lógicamente, lleva a una conjunción, pero que no es un i, es pero. Por ejemplo, hay sol, pero llueve. Esto, desde el punto de vista lógico, es lo mismo que hay sol y llueve. No hay ninguna diferencia. Esto se llama, es una conjunción adversativa, desde el punto de vista gramatical. Simplemente es una conjunción y agrega un matiz que es que, dado lo primero, no es esperable lo segundo. Dado lo primero, parece poco probable lo segundo. Pero en lógica no captamos nada de eso. Entonces ese matiz se pierde.
Y hay otro matiz en la conjunción con un i que se pierde también en lógica. Por ejemplo, me sentí mal y llamé al médico. Esto significa algo diferente a llamé al médico y me sentí mal. Porque en lenguaje natural, en estas expresiones, la sucesión temporal importa. Y está claro que lo primero ocurre primero y lo segundo segundo. Y finalmente el significado es distinto. Pero con la conjunción en lógica, si bien tenemos que traducir estas cosas como me sentí mal P, llamé al médico Q, P y Q, y acá lo mismo, se está perdiendo un matiz muy importante. Se está perdiendo un matiz importante porque acá realmente los significados son distintos. En el libro hay un ejemplo que es que eh, César fue apuñalado y murió al pie de la estatua de Pompeyo. Si yo digo César murió al pie de la estatua de Pompeyo y fue apuñalado, parece que lo que estoy queriendo decir es que el cadáver de César fue apuñalado y no que fue asesinado apuñalado. El significado cambia enormemente, pero con el i no tenemos una forma de distinguir eso, no hay algo, perdón, con la conjunción lógica no tenemos, en lógica proposicional, hay lógicas que se pueden encargar perfectamente de esto, hay lógicas temporales, hay lógicas eh, con las que se pueden indicar los tiempos. Entonces, digo, estos problemas no existirían. Digo, no son problemas, son particularidades de las que hay que estar al tanto. Vamos a ver qué pasa con la disyunción. La disyunción tiene prácticamente una sola particularidad. Que es que a veces nosotros decimos tal cosa o tal otra, y para que sea verdadero lo que estamos diciendo, basta con que una de las dos sea verdadera. Esa es la función que estamos tomando con nuestro disyuntor. Pero a veces decimos tal cosa o tal otra, y en realidad estamos diciendo que una de las dos y solo una. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si alguien dice llueve o está oscuro, parece que está diciendo que con que una de las dos sea verdadera ya se cumple. O sea, se considera verdadero. Pero si alguien dice, supongamos esta situación, eh, un joven va a cumplir años y el padre lo llama y le dice, podés elegir la computadora o el Play. Está claro que la intención es que puede elegir una de las dos cosas. Una y solo una. No importa si tiene dinero para comprar las dos. Entonces, ese O que aparece ahí estaría representando otra función. Pero a veces nos confundimos. Y creemos que es algo, una disyunción exclusiva cuando se trata de una disyunción inclusiva. Por ejemplo,
¿Qué pasa si digo algo tan simple como voy a poner un ejemplo muy bruto, que lo voy a poner después porque si no, tal vez no se entienda bien. Eh, ¿Qué pasa si digo eh, el número es menor que 5 o es mayor que 10? Este O, ¿cómo queda bien representado? ¿El inclusivo o el exclusivo? Está claro que si es menor que 5 no puede ser mayor que 10, y si es mayor que 10 no puede ser menor que 5. Entonces uno estaría tentado a pensar que este O es eh, un O exclusivo, pero eso no es correcto. Acá lo que pasa es que las proposiciones que se están conectando son tales que si se da una no se puede dar la otra. Pero eso no es una cuestión del O, eso es una cuestión de las proposiciones que tenemos acá. Entonces, si nosotros consideramos que este O es un O inclusivo, no hay ninguna clase de problema. Después va a suceder que si se da una, no se puede dar la otra. Pero repito, eso no es una cuestión del O. Entonces, el O exclusivo habría que asignarlo solamente cuando está claro que las condiciones de verdad de la proposición que se está considerando son tales que va a ser verdadera solo si una y solo una de las proposiciones conectadas es verdadera. Este no es el caso. Este no es el caso. Esto resulta que no pueden ser ambas verdaderas, pero ese es otro asunto. El caso en el que se dice, puedes elegir la computadora o la Play, bueno, ahí sí es claro que es una y solo una. Ahora, ¿qué pasa con uno exclusivo? Si lo encontráramos verdaderamente, lo podríamos eh, representar, sí, sin ninguna clase de problema. Por ejemplo, P, disyunción exclusiva Q, sería P o Q y no P y Q. O sea, al menos una y no ambas. Con esto podemos representar. Ya sabemos que podemos representar que, o sea, que nuestro lenguaje es expresivo por demás, porque nos sobran conectivos para expresar este tipo de conexiones. Así que, bueno, hay que distinguir bien el caso en el que estamos frente a una disyunción exclusiva o excluyente, que no es meramente cuando, por las particularidades de las proposiciones conectadas, si una se da, la otra no puede darse. No, no, es cuando la función que se quiere armar es tal que será verdadera solamente en el caso de que una de las proposiciones conectadas sean verdaderas. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con el condicional, que es por lejos el el más complicado, el que más se aparta de, eh, de lo que tenemos en lenguaje natural. Eh, una cosa muy importante es darse cuenta de que el conectivo el condicional, no tiene absolutamente nada que ver con la causalidad ni con la razonabilidad de pensar una cosa a partir de otra. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que eh, el condicional, si la luna es de tomate, entonces vivimos en el sol, eso es verdadero. Y en lenguaje natural eso parece una
una locura. Ahora, ¿qué cosas del lenguaje natural se quedan bien representadas con un condicional? Bueno, todas aquellas que conectan dos cosas y serán falsas solamente en el caso de que una sea verdadera y la otra falsa. Y eso no importa el orden, como vamos a ver. En general, lo que tenemos más simple para interpretar como un condicional es una expresión de tipo si tal cosa, entonces tal otra. Bueno, vamos a ver algo que nunca debe ser interpretado como un condicional, que son los que se llaman contrafácticos. Un ejemplo de un contrafáctico es si eh, Hitler hubiera invadido Inglaterra, hubiese ganado la guerra. Atención que este tipo de expresiones aparecen cuando uno hace historia, cuando uno estudia historia, la escribe y se discute cómo se pueden evaluar o qué significan. Bueno, ¿qué son? Básicamente lo que está conectando es, son expresiones que están en subjuntivo y eh, hay lo que podemos decir el antecedente, acá Hitler hubiera invadido Inglaterra, eh, está asociado con un hecho que no se da, con algo que no se da. O sea, ¿por qué? Porque Hitler no invadió Inglaterra. Bueno, lo más simple es decir que esto no es tratable con nuestro arsenal lógico, es lo más simple y además es lo correcto. Porque esto no es una proposición. Hitler hubiera invadido Inglaterra. Esto no es verdadero o falso. Eh, eso para empezar. Se discute muchísimo acerca de cómo interpretar, porque este tipo de cosas parece que tiene sentido. Si Hitler hubiera invadido Inglaterra, hubiese ganado la guerra. Parece que tiene sentido. Uno puede decir es verdadero o falso, no estar de acuerdo, pero tiene algún sentido. Eh, si uno dijera, no, lo que pasa es que esto es falso, porque Hitler no invadió Inglaterra, entonces todos son verdaderos, bueno, pero entonces si Uruguay hubiera invadido Estados Unidos, hubiese ganado la guerra. Y eso no tiene ningún sentido. O sea, no se puede analizar así. Como digo, es un problema filosófico muy importante eh, cómo interpretar los contrafácticos en caso de que tengan sentido. Y los contrafácticos son, muchas veces se encuentran contrafácticos muy cercanos a cosas que este, tienen mucho sentido. Un ejemplo interesante es eh, si Lee Harvey Oswald no mató a Kennedy, alguien más lo hizo. Bueno, esto parece absolutamente verdadero. Si a Kennedy no lo mató Lee Harvey Oswald, fue algún otro. Pero este contrafáctico, si o que tiene pinta de contrafáctico, porque Harvey Oswald no hubiera matado a Kennedy,
alguien más lo hubiese hecho. Es muy dudoso. El segundo es sumamente dudoso. Entonces, yo diría de los contrafácticos, hasta que uno no tiene muchísimo training en lógica y alguna teoría que lo respalde atrás, hay que huir. Los contrafácticos no son... ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto es que frente a un argumento que incluye contrafácticos, tenemos que suspender con lo que nosotros tenemos la pretensión de analizarlo. Si realmente nos quieren pasar como una premisa, un contrafáctico, entonces, bueno, no, esto no sabemos cómo tratarlo. Y lo que estoy diciendo es, como tienen esa fórmula, sí, entonces, esa forma, sí, entonces, alguien podría estar tentado a pasarlo por un condicional material, y no, sería un gravísimo error. El condicional material no responde nunca a lo que es un contrafáctico. Por más que no sepamos lo que es un contrafáctico, seguro que no es lo que el condicional material está representando, que es nuestra interpretación del condicional. Bueno. Ahora, supongamos que vamos a ver otras veces que aparece un condicional. O que podemos representar con un condicional. Supongamos que digo, es necesario que llueva para que la cosecha se salve. Acá lo que se está diciendo es que no es posible que la cosecha se salve y no llueva. Entonces, esto lo podemos representar como un condicional. Si la cosecha se salva, entonces llueve. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que no puede darse que la cosecha se salva y no llueva. Entonces, como el condicional material es falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, esto es lo mismo que si la cosecha se salva, entonces llueve. Ahora, supongamos que tenemos la misma frase, pero decimos, no la misma frase, sino que en vez de, decimos, es suficiente. Es suficiente que llueva para que la cosecha se salve. ¿Y ahora qué estamos diciendo? Ahora qué estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que si llueve, la cosecha se salva. ¿Está claro? Es suficiente que llueva para que la cosecha se salve. O sea, si llueve, la cosecha se va a salvar. O sea, no es posible que llueva y la cosecha no se salve. Entonces, con suficiente me queda si llueve, la cosecha se salva. Entonces, las condiciones necesarias y las condiciones suficientes se pueden expresar con un condicional. Y vamos a ver algo más. ¿Qué pasa si yo digo, eh, salvarás si estudias? Salvarás si estudias. Salvarás si estudias.
¿Qué es lo que estoy afirmando en este caso? Bueno, o sea, lo que tengo que pensar es, ¿cuándo podría yo decir que eh, alguien me mintió? Bueno, si estudio y no salvo, le puedo decir, o sea, esto es si estudio, si estudias, salvarás. Acá entonces, ¿no? Entonces, salvarás. Salvarás si estudias. Es si estudias, entonces salvarás. De nuevo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Bajo qué condición sería falso esto? Sería falso si estudio y no salvo. Entonces, si estudias, entonces salvarás. ¿Y qué pasa si alguien dice salvarás solo si estudias? ¿Es lo mismo? Hace poco vi a alguien que resolvía unos ejercicios de lógica en un video de YouTube y lo hacía mal. Estaba analizando mal una frase de este tipo. Si yo digo salvarás solo si estudias. Bueno, acá lo que no puede pasar es que no estudie y salve. Eso es lo que no puede pasar. Entonces esto es si salvas, estudias. Al revés. O sea, un sí y un solo sí, digamos, invierten los términos. Y eso nos lleva a lo último que queremos ver, que es el bicondicional. Pero antes, una vez escuchando una conversación, me di cuenta de una expresión que nunca se me había ocurrido para un condicional, que es una persona dijo, dejas la ventana abierta y te roban. Está claro que no estaba queriendo decir que estas dos cosas eran verdaderas, que se dejaba la ventana abierta y que te robaban. Lo que quería decir, a pesar de que acá aparece un i, lo que quería decir es que si dejas la ventana abierta, entonces te roban. Entonces está expresando un condicional con esto, con un i, y esto, la verdad que no lo había leído en ningún lado, pero cuando lo escuché me di cuenta de que eso era un condicional. Bueno, lo último, el bicondicional. El bicondicional se expresa normalmente con un sí y solo sí, y generalmente no hay una única expresión, pero uno este, eh, se da cuenta cómo todo lo que hemos dicho en este video, que es considerando cuáles son las condiciones de verdad de lo expresado a partir del conocimiento que uno tiene como hablante competente de la lengua. O sea, hemos visto en todos estos ejemplos que no hay una forma mecánica de traducir palabras a nuestros conectivos lógicos. Lo que tenemos siempre que atender es cuáles son las condiciones de verdad de lo dicho. Y con eso podemos terminar este video.